Estaba de pie en mi apartamento de Denver cuando el pasado que creía haber enterrado volvió a llamar a mi puerta. Hace años, mis padres me dijeron que no podían ayudarme con la universidad, que la deuda era vergonzosa, que necesitaba esforzarme para forjar mi carácter. Les creí hasta el día en que aparecieron pidiéndome que financiara la ostentosa boda de mi hermana, como si mi éxito existiera para reparar su orgullo. En ese momento, algo dentro de mí se enfocó perfectamente. Habían reescrito las reglas para ella. Pero esta vez, yo no era la hija obediente que esperaban. Les di una dosis de realidad que nunca olvidarían. Mi nombre es Iris, y durante la mayor parte de mi vida, interpreté el papel que mi familia escribió para mí, la hija confiable, la tranquila solucionadora de problemas, la que no pedía mucho, porque pedir generalmente no conducía a nada. Crecí en una casa pequeña a las afueras de Denver, donde las paredes estaban adornadas con los proyectos de arte enmarcados de mi madre, Ellen, y los viejos calendarios del taller mecánico de mi padre, Thomas. Desde fuera, parecíamos una familia estadounidense común y corriente. Pero por dentro, había una constante división tácita. Alina, mi hermana menor, brillaba en el centro, y yo aprendí a encogerme ante su fulgor. No siempre fue malicioso. Fue sutil. 1000 pequeños momentos que me indicaron mi lugar. Cuando sacaba sobresalientes, mamá decía, «Eso es maravilloso, Iris», sin levantar la vista de la olla de la cena. Cuando Alina aparecía con un trofeo de baile de última hora, toda la sala se transformaba en una celebración. Papá sacaba su teléfono, llamaba a los parientes y se jactaba como si ella hubiera ganado las Olimpiadas. Aprendí pronto que la aprobación no era algo que pudiera ganarme. Era algo que Alina simplemente tenía. Cuando llegué al último año, pensé que quizás la universidad sería mi oportunidad de reescribir mi propia historia. Aún recuerdo la mañana en que recibí mi carta de aceptación para un programa de ciberseguridad. El sello ni siquiera estaba roto cuando irrumpí en la cocina, sin aliento, orgullosa de una manera que no había sentido en años. Durante unos minutos, me permití imaginar que se emocionarían por mí, tal vez ayudándome a dar el siguiente paso. En cambio, Ellen se secó las manos con una toalla, intercambió una mirada con Thomas y dijo, «Cariño, ahora que tienes 18 años, tendrás que resolver la universidad por tu cuenta». Thomas añadió, «Nosotros no recibimos ayuda». «Tú tampoco deberías». Pregunté sobre avalar un préstamo. Ellen frunció los labios. «La deuda es degradante. La gente usa los préstamos como un atajo. Necesitas aprender resiliencia». Esa palabra, resiliencia, se grabó en mí como una advertencia. Pasé los siguientes 4 años trabajando en 3 empleos, durmiéndome sobre los libros de texto en frías habitaciones de residencia, comiendo lo que podía preparar con $5 al día. Las únicas personas que me apoyaron fueron mis abuelos, Eldon y Margaret, quienes me llevaron discretamente a un banco en Grand Junction y avalaron mis préstamos sin ninguna condición adjunta. «La oportunidad no es un pecado», me dijo el abuelo mientras firmábamos los papeles. «Y tampoco lo es necesitar ayuda». Finalmente, me gradué, construí una carrera y labré una vida que se sentía sólida y propia. Una vida donde no necesitaba andar de puntillas alrededor del ego de otra persona. Pero cada vez que visitaba la casa de mis padres, la antigua dinámica volvía a establecerse. Alina flotaba sobre cojines de cumplidos. Yo me sentaba en el fondo, la hija a la que le fue bien, como si bien fuera todo lo que se me había permitido ser. Pensé que la distancia me protegería. Pensé que el éxito dejaría todo eso atrás. Pero cuando Ellen y Thomas vinieron a mi puerta pidiendo $75,000 para la ostentosa boda de Alina, finalmente entendí algo. Mi historia con ellos no era un capítulo cerrado. Era una mecha esperando a ser encendida. La solicitud llegó un martes por la noche, el tipo de noche tranquila en la que las luces de la ciudad fuera de mi ventana parecían casi suaves. Ellen y Thomas estaban sentados rígidamente en mi sofá, con las manos entrelazadas, como si se estuvieran preparando para una actuación en lugar de una conversación. Debería haberlo sabido. Mis padres solo se sentaban así cuando querían algo grande, algo imposible. «Necesitamos tu ayuda», comenzó Ellen, su voz dulzona de una manera que me apretó el estómago. «La boda de tu hermana, bueno, se está convirtiendo en todo un evento». Thomas se aclaró la garganta. «La familia de Julian está acostumbrada a cierto estándar. Ya nos hemos comprometido con el lugar y las decoraciones,
pero los costos son más altos de lo esperado. Esperé. Entonces Ellen lo dijo. Esperábamos que pudieras contribuir. 75.000 deberían cubrir los gastos restantes. Por un momento, la habitación perdió su sonido. Sus rostros reflejaban expectación, como si esto fuera razonable, natural, el deber obvio de una hija a la que le fue bien. Los miré fijamente, esperando el remate. No llegó. Permítanme entender esto bien, dije. Ustedes se negaron a avalar un pequeño préstamo estudiantil para que yo pudiera ir a la universidad, pero ahora esperan que financie una boda de lujo. Ellen parpadeó, genuinamente ofendida. Eso fue diferente. La deuda universitaria te habría perjudicado. Esto es por la familia. Familia. Qué gracioso como esa palabra solo aparecía cuando necesitaban algo. Alina no me había hablado en años. No desde el berrinche de acción de gracias que orquestó en mi apartamento, burlándose de mis muebles, de mi vecindario, incluso de una receta familiar que cociné para sentirme cerca de mi abuela. Salió furiosa después de que finalmente me defendiera, y nuestra relación se interrumpió en ese mismo instante. Ahora quería un salón de baile lleno de flores importadas y torres de cristal de champán. Y de alguna manera, se esperaba que yo hiciera realidad ese sueño. No respondí de inmediato. Quería pensar, respirar, escarbar entre los años de presión hasta encontrar mi propia voz debajo de ella. Pero mi silencio fue suficiente para Thomas. Iris, dijo, inclinándose hacia adelante. Ganas buen dinero. ¿Puedes permitírtelo? Ahí estaba, la verdad que habían ensayado. Mi éxito no me pertenecía. Pertenecía a su imagen. Después de que se fueron, comenzaron las llamadas telefónicas. Primero, Nora, santurrona como siempre. Tus padres están desconsolados. ¿Cómo pudiste decir que no tan rápido? Luego Colby, ¿en serio no vas a ayudar? Estás forrada. Luego Riley, ya ni siquiera te reconozco. Cada llamada apretaba la cuerda invisible alrededor de mis costillas. No les interesaba mi versión. Querían obediencia, no comprensión. Pero el golpe más duro vino de un número que no reconocí. Un mensaje de texto. Soy Julian. Tu negativa está dificultando las cosas para Alina. Por favor, reconsidera por su bien. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se atenuó. Luego bloqueé el número. Durante años, había cargado con el peso de ser la razonable, la responsable, la que absorbía los desequilibrios de la familia sin protestar. Pero mientras estaba junto a mi ventana esa noche, viendo la ciudad pulsar debajo, algo cambió. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo de decepcionarlos. Tenía miedo de perderme si no actuaba. El silencio después de que bloqueé el número de Julian se sintió más pesado que el ruido que lo precedió. Me senté en el borde de mi cama, con los codos sobre las rodillas, dejando que todo se asentara, el viejo dolor, el nuevo insulto, los años que pasé doblegándome para ser alguien que pudieran usar. En algún momento, había confundido la resistencia con el amor y el autosacrificio con la lealtad. Esa ilusión se había ido ahora. Durante 3 días, intenté ignorarlo. Me concentré en el trabajo, en líneas de código y en informes de seguridad, en cualquier cosa que no involucrara presupuestos de boda o culpa familiar. Pero los recuerdos seguían resurgiendo con dolorosa claridad. El encogimiento de hombros despectivo de Thomas cuando rogué por ayuda para la universidad. La conferencia de Ellen sobre la deuda degradante. La risa engreída de Alina en mi mesa de acción de gracias. En aquel entonces, me lo tragué todo. Ahora me quemaba. En la 4ª mañana, abrí una carpeta vieja escondida detrás del cajón de mi escritorio. Pagos, facturas, los restos de aquellos años universitarios. No los detalles, solo el recordatorio. Sostuve uno en mi mano, trazando la tinta desvanecida, sintiendo de nuevo el agotamiento de estudiar hasta el amanecer después de un doble turno, los fríos suelos de la biblioteca donde a veces dormitaba porque no podía permitirme encender la calefacción toda la noche. Me habían dejado ahogarme entonces. Ahora querían que le construyera a Alina un bote salvavidas. Ese fue el momento en que algo dentro de mí encajó. No ira, no venganza, sino claridad. Decir no era crueldad. Era corrección. Era verdad.
Redacté un mensaje para Ellen y Thomas. Corto y firme. He considerado su solicitud. Mi respuesta es no. Por favor, no contacten a la familia extendida sobre esto de nuevo. No presioné enviar. En cambio, cerré mi teléfono, agarré mi abrigo y conduje al otro lado de la ciudad para ver a Eldon y Margaret. Si alguien podía centrarme, eran ellos. En el momento en que entré, mi abuela me tocó la mejilla y dijo: «Pareces cansada, cariño». Me rompí un poco ante eso, lo suficiente para dejar salir la verdad. Les conté todo. Eldon escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando terminé, asintió una vez. «Defenderte no es una traición», dijo. «Es madurez. No les gustará. Pero eso no lo hace incorrecto». De camino a casa, me di cuenta de que no necesitaba su aprobación. Necesitaba la mía propia. Cuando entré al garaje de mi edificio, la decisión era definitiva. La próxima vez que mis padres pidieran una respuesta, no estarían hablando con la hija que se quedaba callada. Estarían conociendo a la mujer que finalmente aprendió a decir no. No tuve que esperar mucho para la siguiente confrontación. Llegó el domingo por la tarde siguiente, un día fresco en Denver, cuando el aire sabía a pino frío y humo de chimenea distante. Acababa de terminar de limpiar mi apartamento cuando sonó el intercomunicador. No necesité revisar la pantalla. Algunas cosas se sienten en los huesos. La voz de Ellen flotó a través del altavoz. «Iris, cariño, necesitamos hablar. Es importante». Importante siempre significaba urgente para ellos. Urgente siempre significaba algo que querían. De todos modos, les abrí. Cuando entraron, los ojos de Ellen recorrieron mi apartamento como si buscara pruebas de que no me lo merecía. Thomas evitó mirarme por completo, dirigiéndose directamente a la encimera de la cocina como si fuera el dueño del lugar. Se movían con la tranquila prepotencia de las personas que nunca se habían cuestionado si eran bienvenidos. Ellen juntó las manos. «Oímos que has estado abrumada con todas las llamadas». ¿Abrumada? No acosada. No atacada. ¿Abrumada? No estaba abrumada, dije. Estaba decepcionada. ¿En nosotros?, preguntó ella, como si eso fuera impensable. En todos. Thomas exhaló bruscamente. Mira, Iris, sabemos que estás molesta por el pasado, pero es hora de dejar eso atrás. Esto es sobre el futuro de tu hermana. Ahí estaba de nuevo. Mi vida enmarcada como una nota al pie para la conveniencia de Alina. Me apoyé en el brazo de mi sofá, con los brazos cruzados. Antes de seguir, seamos honestos. Se negaron a ayudarme con la universidad. Hicieron de sus miedos principios. Me dejaron trabajar hasta el agotamiento mientras insistían en que era bueno para mí. Y ahora quieren que pague la boda de Alina. ¿Una boda ostentosa? ¿Por qué? La mandíbula de Thomas se tensó. ¿Por qué es lo que se espera? Ellen intervino: los padres de Julian están contribuyendo tanto. No podemos parecer inadecuados. Así que era eso. No amor, no justicia, no familia, sino apariencia. A ustedes les importa más parecer exitosos que ser buenos padres, dije suavemente. Ellen se sonrojó. Eso no es verdad. Y francamente, no me gusta que me hablen así. Entonces intenten escucharme en lugar de manejarme. Sus labios se apretaron en una línea fina. No vinimos a discutir, dijo Thomas. Vinimos por una solución. Necesitamos ese dinero, Iris. No, dije. La palabra cayó entre nosotros como una piedra, pequeña pero imparable. Ellen parpadeó como si no hubiera oído correctamente. No, repitió. No, dije de nuevo, con calma. No voy a pagar la boda. ¿Puedes permitírtelo?, espetó Thomas. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es?, exigió Ellen, con la voz temblando de indignación. Tomé un respiro lento. El punto es que quieren mi éxito sin reconocer lo que me costó. Quieren ayuda financiera sin responsabilidad emocional. Quieren que arregle los errores que cometieron por orgullo, y quieren que finja que nunca fueron errores en primer lugar.
Los ojos de Ellen brillaron con algo afilado, ira, no tristeza. Esto es mezquino, Iris. La palabra me hirió. ¿Mezquino? La misma palabra que había usado hace años cuando me estaba ahogando bajo el trabajo escolar y la deuda, y ella se negó a avalar un préstamo. Eso lo habría cambiado todo. Excepto que ahora ya no tenía 18 años. Me acerqué, mi voz baja y firme. Me están llamando mezquina por negarme a dar algo que ustedes me negaron. Cuando necesité dinero para la universidad, dijeron que no porque creían que el esfuerzo forjaría mi carácter. Pero ahora, cuando su hija favorita quiere una boda de cuento de hadas, de repente la deuda ya no es moralmente incorrecta. De repente, el dinero es una herramienta, no un pecado. Ellen desvió la mirada. Thomas se frotó la nuca. Pensamos que era la decisión correcta en ese momento. No, dije. Pensaron que era la decisión fácil para ustedes. La habitación se quedó en silencio. Incluso el zumbido del calentador pareció contener la respiración. Entonces Ellen susurró, «Vas a arruinar esta boda». Me reí. No fue intencional, pero el sonido salió de mí como una válvula de liberación. No estoy arruinando nada. Me estoy negando a facilitar sus malas promesas. Ella tragó con dificultad. Alina estará devastada. Ella ya estaba devastada, dije en voz baja. Mucho antes de que yo dijera que no. Ustedes la criaron para creer que todo se le debería entregar. Y ahora el mundo está corrigiendo sus expectativas. Ellen parecía aturdida, como si nunca hubiera considerado esto. Thomas negó con la cabeza. No podemos retractarnos de nuestra palabra. Entonces no lo hagan, dije. Pero no me pidan que viva con las consecuencias de ello. Ellen dio un paso adelante, con la voz temblando. ¿Qué te pasó, Iris? Solías ser tan dulce. Crecí, respondí. Antes de que pudieran decir otra palabra, el timbre sonó de nuevo. Me congelé. Ellen se giró hacia la puerta, confundida. ¿Invitaste a alguien más? No, dije, pero mi estómago se revolvió. Abrí la puerta. Alina estaba allí, sin ropa de diseñador, sin sonrisa practicada, sin séquito de validación zumbando detrás de ella. Solo mi hermana en jeans y un suéter ligeramente arrugado, agarrando su bolso con ambas manos como si la mantuviera erguida. Necesito hablar contigo, dijo, con la voz baja. Ellen se apresuró hacia ella. Cariño, lo estamos manejando. Mamá, dijo Alina, levantando una mano. Por favor, detente. Ellen se quedó en silencio, sobresaltada. Alina entró y se volvió hacia mí. Sus ojos estaban más suaves de lo que los había visto en años. Escuché todo lo que dijo. Iris, tienes razón. Las palabras nos aturdieron a todos. Incluso Thomas parpadeó como si hubiera escuchado mal. Alina tragó. Dejé que la boda se saliera de control. Dejé que la familia de Julian gastara de más. Y les dejé a ustedes, miró a nuestros padres, prometer cosas que nunca pudimos pagar. Pensé que me haría sentir digna, y en cambio, empeoró todo. La voz de Ellen se quebró. Pero, cariño. No, dijo Alina suavemente. Necesito decir esto. Se volvió hacia mí. Te traté terriblemente durante años. Ni siquiera sé por qué. Tal vez porque era más fácil que admitir que estaba celosa, o porque mamá y papá hicieron que pareciera que tú eras la fuerte, la que no necesitaba nada. Inhaló temblorosamente. Pero si necesitabas cosas, y nunca te las dieron. Ellen hizo una mueca. La mirada de Thomas cayó al suelo. Alina continuó, con la voz más firme ahora. No quiero una boda ostentosa comprada con culpa y presión. Quiero algo real, algo en lo que pueda entrar sin vergüenza. Y si eso significa reducir la escala, entonces eso es lo que haré. Ellen balbuceó. Pero el Broadmoor. No va a suceder, dijo Alina. Mamá, papá, deténganse, por favor. Luego me miró. Vine aquí para preguntar si vendrías a la boda de todos modos, no como una chequera, sino como mi hermana. La habitación contuvo la respiración. Lentamente, asentí.
Sí, iré. Ellen pareció que iba a discutir de nuevo, pero por una vez, Thomas le puso una mano en el brazo. Déjalo ir, murmuró. Alina exhaló aliviada, relajando sus hombros. Gracias. Pero antes de irse, añadió una cosa más. Iris, esa dosis de realidad que les diste, apareció una pequeña sonrisa. La necesitaban más de lo que cualquiera de nosotras se dio cuenta. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, me quedé parada en la tranquilidad de mi apartamento, el corazón latiéndome con algo que se sentía sospechosamente como libertad. Por primera vez en mi vida, no me había doblegado. No me había plegado. Me había mantenido erguida. Y el mundo, mi mundo, finalmente se movió conmigo. 3 semanas después, me encontré de pie afuera del centro comunitario donde Ellen solía enseñar. Luces de cuerda brillaban contra el anochecer, flores silvestres dispuestas en frascos de vidrio a lo largo del camino. No era el complejo de lujo que mis padres habían fantaseado, pero se sentía cálido, honesto, real. Cuando entré, Alina estaba esperando cerca del pequeño pasillo improvisado. Su vestido simple y hermoso, nada como los vestidos de diseñador que solía codiciar. Sonrió cuando me vio, una sonrisa suave y agradecida que no contenía competencia ni superioridad, solo hermandad. ¿Lista?, susurró. Por ti, siempre, dije. La acompañé por el pasillo. Los invitados aplaudieron, una suave ola de afecto que se sentía ganada, no escenificada. Julian la miró como si fuera la única persona en la habitación, y por primera vez, creí que no era el chico que solía ser. Mis padres nunca aparecieron. Hubo un tiempo en que eso me habría destrozado. Pero mientras estaba de pie junto a la pareja recién casada, rodeada de personas que vinieron no por el espectáculo sino por el amor, sentí algo inesperado, paz. No el tipo que nace de la perfección, sino de la verdad que finalmente se asienta donde pertenece. Una semana después, Ellen y Thomas pidieron reunirse. Nos sentamos en un pequeño Starbucks cerca de la tienda de papá. Parecían más pequeños de alguna manera, menos seguros, menos armados. Ellen habló primero. Estábamos equivocados en muchas cosas. Thomas asintió. Debimos haberte ayudado. Debimos haber estado orgullosos de ti. Lo sentimos. Su disculpa no borró el pasado, pero lo reconoció. Y eso fue suficiente. Estoy dispuesta a seguir adelante, dije, pero con límites. Ellos estuvieron de acuerdo. Mientras caminaba de regreso a mi coche, con el sol de la tarde calentando mis hombros, me di cuenta de algo. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es tranquila, constante y completamente tuya. De pie allí, bajo la suave luz de Denver, comprendí la verdad. Había pasado años buscando un amor que no se mide por lo que entregas, sino por lo que te niegas a dejar que te rompa. No financié una boda ostentosa y no repetí los patrones que una vez me hirieron. Me elegí a mí misma y de alguna manera esa elección nos acercó a todos a algo honesto. Si esta historia resuena contigo, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para más dramas familiares y ajustes de cuentas de la vida real. No estás solo.